agropecuario presenta una variación positiva y también favorable durante este trimestre. Tenemos 11 puntos por arriba del trimestre anterior. Y también si lo comparamos con los trimestres anteriores, tenemos un mayor optimismo en los empresarios agropecuarios en cuanto a la variable de empleo. La manufactura presenta el tercer valor más alto de los últimos 6 años, mientras tanto en los otros 3 sectores tenemos unas expectativas un poco más modestas y con un nivel que está por debajo del promedio de la serie de los terceros trimestres. También quisimos complementar un poco estos resultados de las expectativas de empleo con un análisis de correspondencia. Aquí ocupamos soporte técnico para la computadora, don Wilfred. Entonces, quisimos también complementar esos resultados de empleo con un análisis de correspondencia que compare las categorías de lo que esperaban los empresarios en empleo el trimestre pasado, el segundo trimestre de este año, con lo que realmente tienen en cuanto al empleo. Y esto es como para ver las coincidencias, la proporción de coincidencias que tenemos con lo que realmente ocurre actualmente con la planilla de las empresas. Muy bien, entonces cuando hacemos esta comparación de los empresarios que pensaban aumentar los empleados durante el tercer trimestre, 27,8% realmente lo hizo. El 63,5% de los que esperaban mantener su planilla estable, la mantuvieron también estable, mientras que el 39,3% de los que esperaban reducirla, despidieron personal. Entonces, esto indica que hay mayor correspondencia entre los que esperaban mantener su personal y una menor correspondencia entre los que esperaban aumentar su planilla durante este trimestre. Es un dato interesante. También les consultamos sobre las expectativas de ventas o producción que tienen los empresarios. En este gráfico también se presentan esas expectativas para el tercer trimestre por sector económico. En este caso tenemos expectativas más optimistas en todos los sectores, más optimistas que las que acabamos de ver en el empleo, pero mejora considerablemente en el sector agropecuario también. Aumentan 2% respecto al trimestre anterior. Se refleja un porcentaje que se pronuncia favorablemente al aumento de las ventas o producción, y este porcentaje favorable varía en un rango de 42% a 48%. El porcentaje de empresarios pesimistas se incrementa en todos los sectores en un rango de 1 a 9 puntos porcentuales, excepto en el sector agropecuario, que nuevamente lo vemos bastante optimista en cuanto a la producción. Este gráfico presenta las variaciones o la tendencia neta de la producción o ventas para este trimestre, y en color rojo tenemos las variaciones respecto del trimestre previo. Cuando lo comparamos con el trimestre anterior, se presenta un aumento solo en el balance del sector agropecuario de 7 puntos porcentuales, y en los demás sectores el balance disminuye en al menos 8 puntos, siendo el sector comercio el que más cae, o sea, disminuyen las expectativas en 27 puntos porcentuales.
Aquí lo que nos indican los agropecuarios, que están bastante optimistas, es que están desarrollando nuevas estrategias internacionales, básicamente están impulsando nuevos productos y esto hace que tengan o que vaya creciendo la demanda durante este periodo de tiempo. Los empresarios que no están tan optimistas mencionan la caída en el consumo de las personas, además de la competencia que están teniendo con empresas que están vendiendo los mismos productos pero a precios menores, ya que los importan con precios más bajos y esto les afecta. Y en general los factores estacionales propios de estos meses del año para el resto de los sectores económicos. Las expectativas de las utilidades o de las ganancias de las empresas se reflejan en este gráfico. Vemos que la mayoría de ellos en todos los sectores económicos esperan mantener o esperan aumentar las utilidades durante este trimestre. Los que esperan aumentar representan entre un 29 y un 40%, mientras que aquellos que tienen expectativas más estables varían en un rango de 44 a 51% en los distintos sectores. Es importante indicarles aquí que las expectativas más optimistas presentan una disminución respecto del trimestre anterior en al menos 5 puntos porcentuales en 4 de los sectores, excepto en el agropecuario, que como les vengo diciendo, más bien aumenta, y en este caso 10 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior. Este gráfico presenta las variaciones o la tendencia neta de las utilidades por sector económico para el último año por trimestre. Las variaciones son menos favorables en 4 sectores, vemos variaciones negativas en manufactura, construcción, en comercio y en otros servicios. El comercio es el que más cae, 33 puntos, mientras que el agropecuario tiene una tendencia creciente que venimos observando desde enero de este año. También les consultamos a los empresarios sobre lo que esperan en su posición competitiva para este periodo de julio a septiembre. Entre 44% y 58% de ellos, en todos los sectores, espera que la posición competitiva mejore, mientras que del 39% o 49% espera que esta no cambie. Las expectativas de mejora predominan en el sector de comercio y de construcción, y si hacemos la comparación con el trimestre previo, hace 3 meses, se observa un fortalecimiento en la expectativa de la competitividad en las empresas de la construcción, las agropecuarias y el comercio. Entonces, nuevamente tenemos aquí el sector comercio muy optimista también en su posición competitiva, pero en general vemos que se incluyen ahora 2 nuevos sectores que ya dejan de ser tan pesimistas y tienen una expectativa mejor en cuanto a la competitividad, que es el comercio y la construcción. Si observamos acá las variaciones por sector también para el último año, vemos que son más favorables que las que acabamos de ver en todas las demás variables. Tenemos el sector agropecuario, el comercio y la construcción con resultados más optimistas, no así en manufactura y en otros servicios. Vemos también que el sector de la construcción presenta un nivel que supera el promedio anual, mientras que el sector agropecuario y el comercio se mantienen en ese promedio del último año, también, las expectativas de este trimestre. También se les consultó a los empresarios si esperan realizar nuevas inversiones durante este periodo. Y cuando hablamos de nuevas inversiones nos estamos refiriendo a lo que es maquinaria, equipo y herramientas, infraestructura y otras inversiones. Al menos 86,6% de los empresarios que nos respondieron no esperan realizar nuevas inversiones de julio a septiembre. No obstante, en todos los sectores económicos se evidencia una caída en el porcentaje de empresas que esperan invertir, siendo que solo las empresas comerciales aumentan en casi 3 puntos porcentuales. Entonces muchos nos dicen que ya hicieron sus inversiones en trimestres anteriores, que ahora las inversiones que esperan realizar son menores, y básicamente el sector agropecuario nos dice que van a invertir en equipo y herramientas pequeñas, lo que son los invernaderos. Los de manufactura nos indican que van a hacer compras en equipos de producción y artículos de seguridad para sus empleados, y en los otros sectores básicamente se refieren a capacitación de sus empleados, a remodelaciones o ampliaciones en sus negocios, pero
prácticamente la mayoría no espera hacer grandes inversiones. También quisimos consultarles por medio de 2 preguntas lo que esperan los empresarios en cuanto al comportamiento en el tipo de cambio y si ese comportamiento esperado va a afectar de alguna forma la posición competitiva de la empresa. El 47% afirma que el tipo de cambio permanecerá sin variación durante este periodo también de tiempo y un porcentaje bastante cercano, un 44%, espera que este tipo de cambio aumente. Entonces, cuando iniciamos esta aplicación de la encuesta, ya el tipo de cambio empezaba a tener aumentos. Entonces, esto se refleja también aquí en lo que nos dicen los empresarios. En este cuadro podemos observar que para los que esperan que el tipo de cambio siga aumentando en este periodo, si comparamos las empresas que exportan y las que no exportan, el 57,4% podemos ver ahí en amarillo, de las que exportan afirma que ese comportamiento afectará positivamente la competitividad de la empresa. Esto se debe a que ellos tienen sus ingresos en dólares, entonces obviamente les va a beneficiar. Más de la mitad de los empresarios no exportadores que manifiestan que el incremento en el tipo de cambio les perjudica la competitividad representa un 55,5%. Y esto es porque la mayoría realiza sus compras de materia prima, por ejemplo, los empresarios que importan el trigo, ¿verdad? Tienen que procesar o tener el producto terminado acá en el país y venderlo a nivel local en colones, entonces obviamente este incremento en el tipo de cambio les afecta. También tenemos un grupo de empresarios que alquilan sus locales aquí en el país en dólares o que tienen préstamos también por los que les afecta el tipo de cambio que este indicador aumente, o bien tenemos otro grupo de empresas que venden sus servicios o sus productos en dólares en el país, entonces aumenta también la competitividad. Entonces, bueno, unos ganan y otros pierden con esto del tipo de cambio, ¿verdad? Que es lo que nos manifiestan también los empresarios. De las empresas que nos respondieron, el 20,3% de ellas exportan sus productos y corresponden principalmente a empresas agropecuarias y a empresas de manufactura. El 43,2% de las empresas que exportan lo hacen con más de la mitad de la producción, mientras que el 34,7% de ellas exportan menos de la cuarta parte de la producción. Es importante mencionarles que no solo en este trimestre, sino que en los trimestres anteriores hemos observado que en las diferentes variables que estudiamos, los empresarios que exportan son más optimistas que los que no exportan. Entonces eso nos llama bastante la atención también, que son empresas un poco más consolidadas, más organizadas y tienen mejores expectativas en empleo, en producción, en utilidades, en posición competitiva. Entonces, nosotros queremos resumir todos estos resultados de las expectativas en un índice que resuma estos cambios trimestrales en la percepción empresarial. Este gráfico lo que presenta es para los terceros trimestres, desde el 2010 por sector económico para el total, el valor de los índices y tenemos allá al final la variación respecto al trimestre pasado y el promedio de la serie de los terceros trimestres. Si observamos el índice general o el global, vemos que se ubica en 53,6 puntos. Esto quiere decir que este índice general es 2,7 puntos más bajo que el que observamos hace 3 meses. También es 3,2 puntos inferior al promedio de la primera mitad del año y es 2 puntos más bajo que el que tenemos registrado en el mismo trimestre de hace un año a nivel general. Sin embargo, hay diferencias por sectores económicos. Entonces, este comportamiento negativo, ¿verdad?, del índice general se origina fundamentalmente por la caída que tiene el índice del sector comercio, que en esta ocasión cae 7 puntos respecto del trimestre anterior, el sector de otros servicios, que también disminuye en 4,3 puntos, el de manufactura, que cae 3,7 y en menor medida construcción, que disminuye 1,8 puntos. Mientras que el sector agropecuario es el que sigue optimista en este trimestre
y más bien su índice asciende 3,2 puntos porcentuales respecto a hace 3 meses. El índice para cada actividad se ubica por debajo del promedio siempre de la serie de los terceros trimestres, pero en el sector agropecuario supera el promedio de la serie de los terceros trimestres en 8 puntos, 8,2, y es el valor más alto que venimos observando para los terceros trimestres desde el 2010. Entonces tenemos un mayor optimismo en este sector. Para los comerciantes las expectativas son más bajas, y las más bajas que hemos observado en los terceros trimestres de los años anteriores, mientras que en las otras 3 actividades también son más bajas, excepto en uno de los terceros trimestres. Entonces, nosotros sí tenemos la serie completa, pero bueno, aquí es interés siempre comparar con el trimestre anterior y con los mismos trimestres de los 6 años anteriores, ¿verdad? Sin embargo, sí hemos hecho comparaciones para todos los 6 años por trimestre, contamos con 21 mediciones y si ustedes la necesitan, entonces con mucho gusto se las podemos proporcionar. Entonces, como para ir cerrando, ¿por qué se comportan así las expectativas? Básicamente tenemos condiciones más favorables en el sector agropecuario. Los empresarios dedicados a sembrar piña y banano y que exportan además son los que están más optimistas. Ellos dicen que fueron afectados por el fenómeno del Niño, pero que en la actualidad vienen observando un mayor rendimiento en su producción, por lo que hace que estén tan optimistas. Además que han implementado, han concretado más bien alianzas internacionales, y es una época donde la demanda externa principalmente es mayor. Entonces, por eso son las expectativas más favorables para este sector. El panorama no es tan alentador para los otros sectores, por ejemplo, el comercio o lo que son alojamiento y servicios de comida, transporte también. Atribuyen esta caída en las expectativas por la baja demanda que se da durante estos meses, factores estacionales básicamente, por la competencia que empiezan a tener también, que les afecta, y algunas otras variables a nivel interno de las empresas. El sector de construcción puede deberse también la caída por la baja que hay durante estos meses relacionado con la época de invierno. En su mayoría están enfocados a los proyectos habitacionales privados. Hay un descenso de la obra pública, por lo que también les afecta a los empresarios de la construcción, y nos mencionan también que se necesitan más políticas que promuevan la inversión. Nos hablan de lo que son los préstamos, las tasas de interés. Y para finalizar, los empresarios del sector de manufactura indican que es un comportamiento esperado para estos meses del año, pero que aún no hay en el país un clima que les beneficie, o que más bien que les facilite los negocios. No dejan de mencionar los altos costos de producir, por ejemplo, los altos costos en mano de obra, los altos costos en materias primas, los impuestos y los costos de energéticos básicamente. Bueno, esto sería la presentación que tenemos de la encuesta de expectativas empresariales. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Gabriela. A partir de este momento, entonces, abrimos un espacio para preguntas. Les recuerdo, por favor, levantar la mano para que la compañera pueda llegar con el micrófono, y de manera que podamos oír la pregunta a los que estamos aquí como los que nos están siguiendo por internet. Y también ser muy concretos en cuanto a la pregunta. A partir de este momento, entonces, abrimos el espacio. Muy buenos días. Licenciada, siendo un país eminentemente evasor de impuestos, la pregunta sobre la expectativa de generar más utilidades, que es la base, el sustrato de crecimiento de las organizaciones. ¿No habrá un sesgo ahí en la respuesta al decir que no vamos a crecer o que nos vamos a mantener? Consulta, sospechando sesgo, dado el nivel de evasión fiscal enorme que hay en este
digo yo. Sí, es posible que haya sesgo. Nosotros sí les consultamos directamente si esperan aumentar, si esperan disminuir, si esperan mantener, ¿verdad? Las utilidades. Como son respuestas tan básicas, ¿verdad? Nosotros sí confiamos en lo que nos dicen los empresarios. Más que todo porque estamos entrevistando ya desde el 2010 a un grupo de empresas que bueno, son las mismas, ahí hay un porcentaje de rotación anual de las empresas, pero bueno, son empresas que siempre están anuentes a colaborar con la Universidad de Costa Rica, entonces nosotros esperamos que confiamos en lo que ellos nos dicen, ¿verdad? Buenos días, mi nombre es Carlos Leiva. En este momento estoy pensando en lo que llamamos el ciclo económico. El ciclo económico, o sea, que a veces la economía está arriba, a veces está abajo, o sea, la tasa de crecimiento puede aumentar, puede bajar o puede mantenerse constante. Entonces, lo que pienso es hasta dónde las estimaciones trimestrales podrían estar afectadas por el ciclo económico. Esto quiere decir que los resultados en los sectores, ya sea agrícola, industrial, comercio, quizá tengan una reacción diferente ante un bajo o un alto crecimiento económico. No sé si valdrá la pena como pensar en qué años están en la serie de los promedios ahí trimestrales para ver cómo afecta o no el ciclo económico. Muchas gracias. Sí, otro objetivo que tenemos es ir haciendo grande esta serie, ¿verdad? Ir haciéndola grande para poder hacer otro tipo de análisis de series de tiempo. Hasta el momento solamente contamos con 21 mediciones, entonces sí podemos ver algunas tendencias, sí podemos ver algunos comportamientos específicos, también que varían, depende del trimestre en que estemos, posiblemente por estos factores estacionales, pero vamos a ir más allá, entonces esperamos contar con un periodo estacional completo para ya empezar a hacer análisis de ciclos económicos y de series de tiempo. Entonces ese es un objetivo que tenemos para el próximo año. Buenos días. No sé si fue que se me escapó o comentar sobre si la encuesta se realiza por regímenes de empresas, o sea, desde zonas francas o primitivo, y si se pueden derivar algunos resultados de las empresas dependiendo del régimen en que están. Gracias. Sí, el alcance de la muestra no es por regímenes, digamos, la muestra se hizo por sectores económicos, así fue como se estableció, entonces no podemos hacer inferencias a esos otros niveles de segregación. Una consulta, cuando está hablando de que está aumentando lo que es la parte agrícola, ¿lo tienen ustedes dividido por tipo de producto? Porque si bien es cierto que hay líneas de producto como por ejemplo piña que ha venido en incremento, hay líneas de producto en toda la zona sur de Palma que más bien han venido cayendo las producciones. Entonces, ¿a qué se refieren o en qué segmentos es que están hablando? Pues uno oye agricultores de la zona norte en donde se quejan de que no tienen condiciones para seguir produciendo, entonces me queda ese vacío ahí todavía. Sí, en el sector agropecuario los que están más optimistas en todas las variables son precisamente los agricultores de piña, de banano, de follaje y de flores también que exportan a destinos como Holanda, Estados Unidos. Hay algunas empresas también optimistas que producen productos agrícolas, valga la redundancia, que también están. Entonces, dentro de este grupo agropecuario, estos son como las actividades que hacen que este sector sea más optimista. Porque a nivel general, si tomamos todas esas actividades que les estoy mencionando, hacen que este sector mejore para este trimestre.
también es que muchas de ellas nos dicen que están trabajando en mejorar las técnicas, la tecnología de producción, o que están optando por ayudas, por asesoría. Entonces esto hace también que se vean beneficiadas. Pero sí, dentro del sector también tenemos empresas como La Palma, que se dedican a la palma, u otras actividades que no están tan optimistas en este trimestre. Bueno, la duda mía iba un poquito parecida a la del señor. Hay sectores, y hablando del agropecuario, que sí se están quejando, pues precisamente de que están viendo más bien, o sea, tienen expectativas un poco más negativas. Se ve en la noticia, se ve pues que se manifiestan y de todo. La duda mía era si para esta encuesta se utilizó específicamente un rango de utilidades o un rango de ingreso para escoger las empresas, o fue aleatorio, donde puede haber una empresa muy pequeñita, otra muy grande, porque los ejemplos que he escuchado más que todo, bueno, veo que hay, bueno, obviamente empresas exportadoras, uno las supone, pues, como lo decía usted, un poco más organizadas, un poco más grandes, pero se da la impresión de que es como industria grande. Entonces quería saber más o menos si hay una forma de, en ese sentido, de buscar la muestra. Bueno, el diseño de muestra está por sector económico, estos 5 sectores que definimos nosotros, porque el directorio de establecimientos incluye otros sectores, otras actividades, pero a nosotros nos interesa solamente estos 5 grupos. Sí tenemos una clasificación, a pesar de que no es parte del diseño muestral, no podemos hacer inferencias a ese nivel de desagregación. Sí tenemos las empresas clasificadas por tamaño de empresa. Entonces ahí podemos ver algunas diferencias, pero no podemos hacer inferencias totales porque la muestra no está para ese nivel. No. Buenos días, mi nombre es Connie, por aquí, y quisiera saber qué tipo de servicios se incluyen en el rubro de otros servicios, y además si en la encuesta se le consultó a empresarios de empresas transnacionales y multinacionales. Gracias. No se les consultó a empresas multinacionales ni transnacionales. Y en la categoría de otros servicios, nosotros incluimos ahí lo que es el transporte y almacenamiento, lo que son alojamientos, o sea, desde hoteles, cabinas, todo este tipo de empresas, alimentación, restaurantes, sodas. Tenemos un grupo de empresas que se dedican a las actividades financieras y otro grupo de actividades inmobiliarias. Básicamente estas son las actividades que se incluyen en esta categoría. Buenos días, mi nombre es Víctor Hernández. Quisiera saber, que me recordaran más bien, porque podría ser que al inicio en la metodología lo hubiera establecido. De los 5 sectores que fueron escogidos, si se tiene por cientos con respecto a pequeña, mediana empresa, y si estos son del gran área metropolitana o fue a nivel nacional. Gracias. Bueno, la variable geográfica no fue tampoco de interés para el diseño de la muestra. Entonces ahí tenemos empresas, la mayoría, como está constituido el directorio de establecimientos del INEC, y si hay alguien del INEC me puede dar soporte con esto, incluye la mayoría de empresas en el área metropolitana, en la GAM. Pero sí tenemos empresas también aleatoriamente de otras zonas. No tengo en este momento el dato, la clasificación de empresas por tamaño, por sector económico, pero en general la muestra está constituida la mayoría estamos hablando de alrededor de un 40% de ellas tienen entre 6 y 100 empleados, son empresas pequeñas y medianas. Sí, muy buenos días, Emanuel Figueroa. Con respecto al comercio específicamente, vemos una contracción, ¿verdad?, de un 2%, si no me equivoco, profunda con respecto a los otros trimestres de años pasados. Ya indicaste algunas razones, pero tal vez profundizar en este sector, ¿verdad?, que ha conllevado desde la perspectiva que ustedes visualizaron, ¿verdad?, a esa mayor contracción en cuanto a esas expectativas, viendo que tal vez las condiciones macroeconómicas hayan sido un poco más favorables que en otros años. Gracias.
Sí, ellos nos indican que tienen una mayor competencia, entonces puede ser esta la razón de que vemos, además de que el tercer trimestre para el sector comercio siempre es más bajo, ¿verdad? Las expectativas son más bajas. Ellos tienen una dinámica mayor en el último trimestre del año, ¿verdad? Por las condiciones obvias de fin de año. Pero básicamente este sector está muy preocupado porque se están importando muchos productos a muy bajos precios, entonces esto está generando mucha competencia y esto les está afectando. Entonces ellos mencionan también que no hay un clima de negocios que les ayude en este sentido y bueno, están viéndose afectados por esto, además de la poca demanda que se da durante estos meses. Esa es la razón básicamente. Buenos días, mi nombre es Sergio Fernández. Quisiera saber, o no me quedó claro, si en el sector agropecuario dividen entre exportadores y no exportadores. Y hago este comentario porque me gustaría saber, porque desde el punto de vista de granos básicos, en estos momentos tenemos desabastecimiento de frijoles y de arroz. Si no se ha firmado, están por firmarse decretos para permitir la importación. Entonces me gustaría saber si se consideró esa parte de esto. De la muestra que tenemos de empresas agropecuarias, creo que tenemos muy poquitas que se dedican a la producción de granos básicos. Entonces, no lo podemos ver por actividad, ¿verdad? Como les digo, por cómo está diseñado el estudio, la muestra precisamente, pero sí podemos hacer estas diferencias. Este sector sí lo hemos visto en trimestres anteriores, bastante rezagado también, bastante afectado por las condiciones de clima y demás. Es un resultado muy favorable lo que tenemos ahora en agropecuario, porque en trimestres anteriores, desde el 2010, incluso teníamos un nivel que estaba por debajo del nivel de optimismo, o sea, teníamos más bien empresarios agropecuarios pesimistas, ¿verdad? Y lo que nos decían los empresarios dedicados a la producción de granos básicos es que ellos más bien estaban sustituyendo su producto por otros. Entonces se daba mucho la sustitución de productos. Pero así como específicamente lo que usted le interesa, la producción de granos, no lo tenemos medido. Es que generalmente el sector exportador obviamente reacciona favorablemente. Reacciona diferente, sí. Hay diferencias, claro. Víctor Manuel Delgado Brenes del Colegio de Profesionales. Una preguntita, doña Gabriela. ¿Quiere decir que no hay expectativas buenas sobre el desempleo? ¿Se va a mantener? Sí, vemos un mercado laboral estable. Definitivamente. Bastante estable, ¿verdad? Más de la preocupante, mitad. Tenemos estas empresas, a pesar de que hemos observado eso, tal vez les comento, en los trimestres anteriores, de los 6 años que llevamos haciendo el estudio, las empresas no esperan realizar grandes despidos, a pesar de que les esté yendo muy mal, ellos siempre están ahí con su personal, ¿verdad? También dada la capacidad instalada que tienen, el dinamismo de la empresa, no pueden realizar más contrataciones, pero en general son estables en cuanto a la planilla. Claro, porque nosotros nos prometieron con el TLC que no iba a haber desempleo tan alto, ¿verdad? Quiere decir que desde el TLC no sirvió para nada. Eso es una pregunta. Y la segunda es con respecto al tipo de cambio, que veo yo que se mantiene ese margen de intermediación de compra y venta en un alto porcentaje. ¿No han pensado ustedes en realizar un estudio por qué ese tipo de cambio no disminuye esa brecha de compra y venta? Porque ahí hay millonarios que están felices manteniendo el tipo de cambio así. Respecto a su pregunta, en la presentación de mi compañero Ruth vamos a tocar todas ese modelo pronóstico que hacemos también de esas variables económicas. Entonces, dentro de unos minutitos vamos a contestarle, sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Gabriela. A continuación,
Seguiremos con la segunda parte de la conferencia. El tema será pronóstico del desempeño de la economía costarricense. Esta estará a cargo del magíster Rudolf Luque Bolaños. Él es economista, gestor certificado de portafolios de inversión, máster en banca y mercado de capitales de la Universidad de Costa Rica, con más de 6 años de experiencia en docencia a nivel universitario. Ha laborado desde el año 2006 en investigación especializada en economía en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Posee más de 100 publicaciones en revistas comerciales y medios de comunicación nacional e internacional. Se ha desempeñado como economista de la revista Actualidad Económica y ha colaborado con la serie de divulgación económica del IICE. Sin más preámbulos, los dejo en compañía de don Rudolf. Bueno, buenos días. Lo que yo les vengo a presentar es el pronóstico del desempeño de la economía, pero básicamente son el resultado de un modelo econométrico que utiliza datos históricos sobre la evolución de las variables macroeconómicas y determina qué puede estar pasando sobre el crecimiento económico, la tasa de interés y la inflación para los próximos 3 meses. Es un modelo de índole trimestral. Generalmente se hace una evaluación anual, o sea, se hace el cálculo de 4 trimestres al inicio del año, y a lo largo del año se va valorando cómo van resultando esas estimaciones con los datos observados. Tal vez es importante iniciar, si yo paso aquí la filmina, lo que tengo son los resultados, porque generalmente esta es una presentación que se realiza a la prensa, pero detrás de esto lo que está entonces es una serie de más de 100 datos, porque vienen desde 1991, primer trimestre de 1991, hasta el segundo trimestre, en este caso junio del 2016. Información, vamos a ver, primero tenemos información sobre consumo, y para determinar el resultado de consumo se utiliza información sobre el ingreso disponible. El ingreso disponible se ha afectado por el tema de cargas tributarias, transferencias de gobierno, y también tenemos el lado de la tasa de interés y cómo afecta la tasa de interés el consumo de los hogares, la decisión de ahorro e inversión. Por el lado también de la inversión, ahí tenemos formación bruta de capital, que tenemos formación bruta de capital fijo y el tema de inventarios. Entonces también manejamos por ahí la evolución de la economía, tanto en el tema de inversión en maquinaria fija, en equipo para poder crecer más en producción, y también la reposición de inventarios que van realizando las empresas. Con relación a eso tenemos ahí consumo e inversión. El tema del gobierno, el gasto público del gobierno es una variable que es un supuesto. Nosotros evaluamos cuánto es lo que está creciendo el gasto, qué es lo que es la expectativa de gasto de gobierno, y se incluyen dentro del modelo como una variable exógena. Y el sector externo, exportaciones e importaciones, van a depender del producto externo, del tema del el mercado monetario externo. ¿Qué quiere decir ahí? La tasa de interés internacional y la tasa de inflación de un promedio de nuestros socios comerciales. Con respecto a las importaciones, bueno, el tipo de cambio y el crecimiento económico nacional, que depende de si crecemos mucho, tendemos a importar más bienes y servicios. Con la parte monetaria, bueno, se analizan variables que entran dentro del modelo, están el crédito, los depósitos. Poco si el crédito empieza a crecer, puede generar presiones de demanda, y esto incrementa la tasa de interés. Entonces, para poder evaluar el impacto en la tasa de interés, tenemos el tema de crédito, los depósitos, es su moneda nacional, o sea, lo que evaluamos es la tasa en colones, y también en esta parte de tasa de interés está el tema de la situación fiscal. Algo interesante que ha tenido el modelo en estos años, porque iniciamos en el 2009, el cambio, por ejemplo, metodológico en la tasa básica pasiva, fue algo que en su momento hace que el modelo tienda a fallar, y entonces hay que hacer cambios, por ejemplo, incluir una variable que me diga hubo un cambio metodológico antes y después, generalmente se conocen como variables dicotómicas. La crisis, cuando iniciamos el modelo, estamos en una crisis, bienio 2008-2009, y entonces se presenta un problema. Bueno,
La tasa de desempleo, que estaba en el orden de un 4,5%, se eleva a un 10%. Sale una nueva encuesta de empleo que es trimestral, lo cual es genial para nosotros, pero tenemos muy pocos datos. La idea es tener los datos con periodicidad trimestral. Y por otro lado teníamos efectos interesantes. La inflación acaba de cambiar la base hace un año, entonces tenemos un año en este momento de base nueva para la inflación. Eso genera un cambio porque nosotros usamos, para calcular la inflación, usamos la canasta de bienes y servicios, y esos tienen unas ponderaciones que al variar esas ponderaciones nos pueden generar un poco de distorsiones en los resultados. Bueno, eso también se valoró, por dicha ya pasó un año de ese cambio en la base del IPC. Y tal vez, como mencionar ahora el nuevo cambio, que es el nuevo Producto Interno Bruto. No ha salido publicado, que es en base de 2012, ya salió publicado anual, pero nosotros ocupamos los datos trimestrales. Entonces, apenas estén esos datos trimestrales y nos den una serie un poco más larga, tratamos de migrar de base 91 a base 2012, lo cual pareciera ser positivo, ya que vamos a tener mayor información, y además está la encuesta de ingresos y gastos actualizada. Eso es un poco el preámbulo de qué es lo que se ve aquí. Un dato interesante es la tasa de interés que tuvo ese ajuste metodológico. Ahora en una de las filminas lo vamos a ver, pero entonces tenemos que hay un efecto clarísimo metodológico y un efecto que es el mercado monetario. Un poco el nivel de liquidez, cómo va evolucionando el mercado crediticio, pero por otro lado tenemos que el efecto metodológico ya de por sí genera una disminución en la tasa de interés. Entonces tenemos ahí que el resultado podría andar, en este caso que vemos ahí, ese 4.75 a 5.25, sin el efecto metodológico, que es básicamente agarrar un punto y algo porcentual dividido entre unas 50 semanas. Si lo quitamos, la tasa andaría por encima del 5 al 6, 15%, un poco para ubicar ese dato. ¿Qué es lo que entonces tenemos ahí en esta primera filmina? El crecimiento en el orden de un 3 a un 4%. ¿Okay? ¿Qué se observa ahí? Ese crecimiento de un 3 a un 4%, en realidad es un crecimiento superior a lo que se venía observando, y nosotros el dato que usamos es el acumulado. Entonces sumamos 4 trimestres y estimamos el acumulado de los últimos 4 trimestres. Entonces es un crecimiento muy suavizado. ¿Qué sucede con esto? Que si uno analiza solamente el primer trimestre del 2016, tenemos que este dato que se observa de 3.4, vean que los datos observados están en blanco y los sombreados están, que son los proyectados. Ese dato en blanco de 3.4% de crecimiento implica un 4.7 trimestre contra trimestre, y es el dato más grande que tenemos en los últimos 2 años, lo cual interesante, nos marca una cierta tendencia que ahora en los gráficos vamos a ver. Con respecto a la inflación, ubicándose en terreno positivo, también un dato que hasta este momento no se había presentado. Teníamos la inflación, estimaciones de inflación de menos 0.4, menos 0.88, también muy relacionado a que la mayoría de esos datos estaban en una base, una combinación de la base. Eso no genera ningún problema, pero teníamos un impacto de los combustibles bastante fuerte. Entonces, si me preguntan, bueno, ¿qué es lo que generó que la inflación fuera negativa, o sea, que hubiera una disminución en los precios? Fue la baja en los precios de los combustibles, y podríamos ir directamente a la canasta y ver que fue básicamente gasolina y diésel. Si estos precios no hubieran disminuido tal y como disminuyeron, la inflación probablemente se hubiera ubicado en terreno positivo o en cercano al 0%, que es muy similar a eso que estamos viendo. Y como mencionaba hace un rato, la tasa de interés, bueno, la tasa de interés 4.75 a 5.25, que continúa con una tendencia a la baja, pero recordemos que está ese efecto metodológico. Ahora bien, un poco lo que vamos a ver es qué es la información que da paso a estas estimaciones, y un poco lo del crecimiento. Esta es la disminución que mostraba, y el dato que estamos viendo para el primer trimestre son datos observados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, interesante es el dato del 4.7, o sea, en este momento el crecimiento para el primer trimestre del 2016 es el más alto de los últimos 2 años cuando se mide trimestre contra trimestre, y de los últimos 12 meses cuando se ve que es el dato simplemente del dato acumulado, 3.4 acumulado. ¿Qué es lo que más me ayuda a definir ese crecimiento? Bueno, tenemos aquí que si descomponemos el crecimiento, ese 3.4, en un 100%, en realidad está explicado ahí por la inversión y el consumo privado. ¿Qué tenemos? Que el sector externo, que es el que ha ido generando una baja acumulada a lo largo de los últimos 12 meses, es el que genera tal vez
la reducción en la tasa de crecimiento, y los que aportan al mayor crecimiento viene siendo el sector, el consumo privado y la inversión. En el caso de la inversión me interesa que veamos que está dividida en dos: formación bruta de capital fijo y adquisición de inventarios. En este caso lo que más genera crecimiento es la adquisición de inventarios, acumulación de inventarios. Cuando uno revisa las estadísticas, lo que se observa es que si estos datos son al primer trimestre del 2016, lo que está mostrando es que esa acumulación que se genera a finales del año pasado, bueno, obliga a que las empresas nuevamente tengan que acumular inventarios para los siguientes meses. Un dato importante es que en la medida en que hagan eso, es porque están esperando ventas mayores. Entonces esto en este momento se vislumbra una mejor expectativa para la segunda mitad del año, por lo menos en la expectativa de ventas, no de crecimiento de las empresas. Con respecto a los componentes, la tasa de crecimiento, tenemos ahí consumo. Si vemos consumo, es muy estable. Vemos que la línea verde es el consumo del gobierno, el consumo público. Vemos que ha ido disminuyendo, del 3.5 ha bajado hasta un 2.7. Ese crecimiento en el consumo de gobierno ahora lo vamos a ver en la parte fiscal. Por primera vez empiezan a ver resultados positivos, a pesar de la crisis tan fuerte que es, porque el déficit y la acumulación de deuda es muy grande. Sí se observa por primera vez un resultado que llama la atención. Y por acá tenemos que en la parte de crecimiento, bueno, e inversión, ese es el escenario que se muestra, pero como les mencionaba, mucho es nuevamente acumulación de inventarios producto de la acumulación de un año atrás. Si lo vemos por sectores, bueno, analizando los sectores, estos datos, aquí yo hago una comparación, porque esto es el primer trimestre del 2016 y lo comparo con el dato del índice mensual de actividad económica, que está más actualizado, a mayo en este caso. ¿Cuál es la idea con esto? Que ver un poco qué es lo que veíamos acumulado a principios de este año y qué tenemos en comparación con lo que estamos viendo en la segunda mitad del año. Bueno, ahí teníamos manufactura. En realidad, si analizamos, la agricultura es el que está cayendo relativamente más. Ese es el efecto que se está eliminando para esta segunda mitad del año. Si uno analiza por sector específicamente, en realidad con la parte de agricultura sucede mucho que el banano, piña tiran el sector a datos positivos. Lo mismo sucede si analizamos, y eso es importante tal vez con relación a una pregunta que surgió ahora, si analizamos inflación, bueno, si yo elimino el tema del combustible, educación creció, salud aumentó, alquileres, servicios de vivienda aumentaron. Entonces las personas en realidad pueden estar generando un gasto mayor, pero en términos generales la ponderación que tiene este combustible es tan alta que hace que la inflación en términos generales baje. Entonces es importante ver eso. Si analizo exportaciones o el sector agrícola, hay sectores que no están creciendo, pero el peso que tiene el sector tan grande, en este caso piña y banano, que están creciendo y decrecieron 12 meses atrás, genera que tener una base muy pequeña y aumentar ahora, de ahí tiran el crecimiento hacia arriba. Eso es importante en todas las variables. Por ejemplo, si analizamos tasa de interés, la tasa de interés está bajando y las cooperativas han subido las tasas. Cuando se dio el cambio metodológico, algo que sucedió es que el peso que tenían los bancos, en este caso por ejemplo los bancos públicos, por la magnitud de depósitos que perciben, generan que más poder sobre el movimiento de la tasa. Entonces, con solo que el Banco Nacional decida cambiar sus estructuras de captaciones, varía la tasa básica pasiva, aunque el resto de tasas se mantengan. Entonces es importante ver que hay algo ahí más fuerte dentro que puede mover la tasa de interés. Tenemos aquí entonces en el sector comercio y servicios registrando un crecimiento al primer trimestre de este año. Ahora bien, estos datos ya son a mayo, y vean que en mayo se registra que el sector agrícola, un dato positivo, y en realidad el que está cayendo ahí sería el sector construcción. ¿Qué es lo que vemos con el sector minas y canteras? Es bastante pequeño, y con el sector construcción lo que vemos es que el crecimiento que se dio producto de desarrollos inmobiliarios, oficicentos y etcétera, se fue mermando para ya esta segunda mitad del año. Un dato interesante es que siempre se genera ese menor crecimiento producto de las lluvias. Conforme las lluvias se alarguen más o se alarguen menos, el sector construcción reacciona, y eso podría estarse observando en este momento. Con respecto al sector externo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el crecimiento, si ustedes observan ahí, es negativo. Tenemos tasas de crecimiento negativas, pero cada vez menos negativas. Nuevamente, la razón de esto principal fue la caída en las exportaciones de banano y piña, en el caso de exportaciones, y el efecto Intel que venimos arrastrando
¿okay? Desde hace más o menos 24 meses. Ya el efecto Intel está desapareciendo el impacto en el tema externo, y además si lo analizamos a nivel de balanza, ¿okay? o del tema de exportaciones, menos exportaciones, lo que podríamos ver es que el efecto Intel es muy pequeño. ¿Okay? Un dato interesante aquí es que esto sería el valor acumulado de las exportaciones y de las importaciones. Las exportaciones disminuyeron, ¿okay? y un monto importante, pero las importaciones también. Entonces esa disminución en ambas hace que el tema de la balanza se mantenga muy estable. O sea, nosotros con relación a lo que le debemos al resto del mundo y nuestra posición internacional en el tema de divisas no se ve tan afectada, ¿okay? Producto de que las importaciones también bajaron. Es un dato que por el efecto Intel es positivo. Ya si es importaciones de consumo, significa que las personas están dejando de consumir, pero les recuerdo, el consumo privado es uno de los rubros de la demanda interna que más ha crecido y que más aporta. Ok, si analizamos esto por sectores, ¿okay? Vemos más o menos lo que mencionaba ahora, el sector agrícola, que es en términos negativos, pero ya está llegando casi a cero, ¿okay? O sea, eso es un dato positivo. En el caso de la industria, vemos que también tiene una tendencia creciente, y pesca, que es sumamente pequeño, se mantiene decreciendo en el orden de 4%. Ahí, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, que ya dividido por sector, vemos claramente que el efecto del aumento en el sector externo se ve a exportaciones. Algo importante son datos acumulados, entonces esto viene suavizando el efecto de la caída de banano y piña de hace 12 meses y el de Intel, que es hace 24 meses que viene registrándose esa disminución. Si analizamos la magnitud de esas exportaciones, aquí tal vez si uno ve que el sector de electrónica es el sector que está, ese sector de electrónica es el sector que viene reduciéndose. Pero si analizamos, por ejemplo, la parte de equipo médico de precisión, ¿okay? o si analizamos las exportaciones, ¿okay? de frutas y hortalizas, no varía su magnitud e inclusive tienden a aumentar. Entonces, cuando vemos la caída en las exportaciones desagregada por sus componentes, vemos que en realidad el impacto fuerte que todavía tenemos observando es eléctrica y electrónica. La idea es que al hacer un acumulado de 12 meses siempre vamos a observar esto por lo menos durante 2 años. Ya a mediados de este año, quiero decir a partir de julio, este otro mes, empezamos a ver cifras en donde ya el efecto Intel es casi imperceptible, y lo que tendríamos es algo muy similar a esto que se está observando. De aquí en adelante ver qué es lo que está pasando, tal vez nos da una mejor señal de un resto de sectores y ya de salir del tema de Intel. Con respecto al sector externo tenemos tipo de cambio, que es importante. El tipo de cambio ha aumentado, también me interesa ver este aumento, analizar un poco qué es lo que pasó. Bueno, si uno revisa la evolución del tipo de cambio y ve que aumentó, también puede ver qué es lo que ha sucedido con el stock de dólares en la economía. Y si obviamos el ingreso de dólares por deuda de gobierno, puede ver que hay cierta tendencia a la disminución. O sea, el efecto, son sumamente estables las reservas, pero si uno elimina esos brincos tan fuertes que generan los ingresos de eurobonos, se da cuenta que la tendencia de largo plazo de las reservas no es aumentar, o no es tan claro ese aumento. Entonces es importante evaluar eso a la hora de ver qué es lo que podría pasar con el tipo de cambio. Vean que el gobierno, cuando el tipo de cambio aumenta, interviene, y esas intervenciones son bastante fuertes. A partir del 2014, esto que vemos acá son ventas, es el Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que son las intervenciones que el Banco Central hace. Cuando el Banco Central está vendiendo dólares, lo que sucede es que el tipo de cambio va a subir, las personas, las empresas, el sector productivo desea más dólares, ya sea para producir o para sacarlos del país, y ese incremento en la demanda de dólares tiende a incrementar el tipo de cambio. El asunto aquí es que el Banco Central responde vendiendo esos dólares para evitar el aumento en el tipo de cambio. No obstante, si vemos aquí, la tendencia se redujo, empezó a caer un poco. En las ventas de dólares que se observan del Banco Central no fueron suficientes, y el tipo de cambio lo tenemos 535, 540. El Banco Central dice que esto es parte del proceso, entonces lo que vamos a ver es que el crecimiento es paulatino. Tal vez esto no fue tan paulatino, pero el crecimiento va a ser paulatino a lo largo de los próximos años, porque vean que esto es inicios del 2014, todavía no estaba ese proceso de ir aumentando el tipo de cambio, o ir manejándolo con crecimientos o disminuciones paulatinas que no sean muy drásticas.
Pero bueno, aquí lo que sí nos queda claro es que en efecto se da unas ventas importantes de dólares donde se tiende a reducir las reservas y el tipo de cambio a aumentar. Un poco con respecto a las exportaciones, si yo aquí, lo que hice aquí fue excluir, ¿okay?, el sector de eléctrica y electrónica, para ver esa tendencia que estoy mencionando, porque si lo incluyo se ve una disminución, y esto es lo que se observa ahorita. Este aumento está respondiendo mucho al sector de equipo médico de precisión y a ese repunte nuevo que está dándose en el sector agrícola, específicamente piña y banano. Vamos a ver, esto es la tasa de interés. ¿Okay? Con respecto a la tasa de interés, aquí vemos la evolución de la tasa y tenemos que la tasa está cerrando en 5.25. Cuando se hace esta presentación, se presenta el día siguiente, la tasa baja a 5.05. ¿Okay? Esto es importante, marca la tendencia, pero nosotros manejamos estos datos no por semana, sino por mes, entonces ese dato no lo podemos poner ahí. Sí es bueno ver que a finales de septiembre el efecto acumulado, esto es el efecto metodológico, hace que la tasa baje 90 puntos. ¿Qué genera esto? Que si nosotros analizamos la tasa estimada, pero eliminando ese efecto metodológico, o sea, no tomándolo en cuenta, que les comento que tal vez para el modelo eso fue complicado, o sea, el modelo no puede ver que la tasa de repente baja 2 puntos, aunque la liquidez se mantenga, la inflación sea similar. Entonces, el efecto metodológico implica hacer el análisis con y sin una dicotómica y evaluar cuánto me está dando la tasa. Bueno, esta tasa de interés nos está dando entre 5.65 y 6.15 sin el ajuste de la tasa de interés. Un poco, por si acaso lo del ajuste no está claro, a mí me interesa que lo veamos, tal vez. Hay algo que sucede, por ejemplo, cuando los bancos se les pide que la tasa de interés que va a aportar a la tasa básica pasiva no sea de solo 150 a 210 días, sino que incluya todos los periodos, y que la ponderación se dé por la cantidad de depósitos que tiene cada banco, genera un peso muy importante sobre los depósitos de corto plazo que tienen tasas más bajas. Entonces, en ese caso, digamos, bancos grandes como el Nacional o el Costa Rica tienden a pensar mucho en esa cantidad de depósitos pequeños de corto plazo, haciendo que la tasa media baje de un 5 a un 3. Cuando el gobierno ve, en este caso, ve que la tasa pasa de Banco Central, ve que la tasa pasa de un 5 a un 3, ese efecto sobre la tasa básica pasiva sería muy fuerte. Y entonces deciden reducirlo y generar que ese punto y algo porcentuales se diluya en 50 semanas. ¿Okay? Un año tiene 52 semanas, la fórmula en realidad son 50 semanas para que en las 51 ya esté el último dato calculado. Ese efecto es el que estamos viendo ahí, ¿okay? Porque entonces ya sabemos que la tasa va para abajo, hay algo que nos está disminuyendo. Ahora bien, ¿qué sigue? Entonces analicemos, o sea, sabiendo de eso, analicemos qué es lo que sucede con el mercado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este es el tema del crédito. Vean que el volumen de crédito crece, pero la tasa de crecimiento viene disminuyendo. ¿Okay? Esto es bueno, favorable cuando uno ve que el crédito crece. Si alguien hace un rato hubiera preguntado sobre empleo, nosotros relacionamos producción, crédito y empleo y dan datos interesantes, porque producción y crédito en este momento no son suficientes para incrementar empleo. ¿Okay? No son como estaban en el 2006. El crecimiento interanual en el 2006 es muy superior a lo que tenemos ahorita, en volumen, no en tasa de crecimiento, sino en volumen, o sea, lo que absorben las empresas. Y en la economía también, o sea, si ustedes vieron el primer gráfico, el crecimiento hace unos años andaba en el orden de un 5, un 6, ahí sí teníamos tasas inferiores al 6% de desempleo, inclusive llegamos a tener el 4,5%. Bueno, esto con relación al crédito, vemos que entonces crece, pero a tasas de crecimiento cada vez menores, y pasamos a ver los depósitos. En el caso de los depósitos aumentan. ¿Qué pasa cuando tenemos un crecimiento importante en los depósitos y no tanto en los créditos? Eso incrementa un poco la capacidad de los bancos para tener liquidez y colocar en el mercado, y entonces presiona menos las tasas. Entonces es un dato interesante de por qué las tasas no están subiendo tanto si el déficit fiscal es tan grande. Algo que no he llegado a eso, pero sabemos que esa presión en las tasas puede darse. Por este lado no vemos fuertes presiones en las tasas, a menos que la actividad económica repunte importante. Vemos que uno de los sectores que más demanda crédito es el construcción y no está creciendo tanto. Entonces, probablemente por ese lado no se vean presiones fuertes en la tasa de interés. En este caso es la tasa de interés del gobierno. ¿Okay? ¿Cómo se ve? La tasa promedio sobre la deuda interna bruta.
Porque el otro factor, que no son las personas consumiendo, la economía creciendo, las personas pidiendo prestado, tenemos al gobierno pidiendo prestado. Entonces, si el gobierno está endeudándose y se endeuda a tasas cada vez mayores, y esa deuda, mucho de eso, con los bancos, el sistema de pensiones, ¿qué es lo que va a generar? Va a presionar las tasas en el mercado. Y ya un banco va a tener un costo de oportunidad muy alto en darle al gobierno si las tasas en el mercado pueden andar en un 7 o un 8. Entonces, esto lo que nos permite es ver cómo anda el gobierno colocando sus recursos. Ha hecho unas colocaciones bastante buenas en el sentido de que han sido tal vez a largo plazo, ¿okay? Han procurado no afectar mucho la tasa de interés y esto ha generado que entonces algo que se veía siempre en el modelo, que es que la situación fiscal cada vez presiona más las tasas de interés, en este momento no. Y a nosotros es una situación, o sea, para efectos del modelo econométrico es una situación complicada. O sea, tengo que quitar el déficit fiscal de la tasa de interés, porque cuando el déficit fiscal me pasó de un 5.6 a un 5.4 a un 5.9, ahora vamos a ver ese cuadro, de lo que el modelo me dice es la tasa va a subir, el gobierno va a presionar las tasas, pero no las presiona, tiene un efecto muy fuerte de deuda externa, deuda interna en dólares, deuda externa que le quedaba de los eurobonos, y además una deuda interna a largo plazo con ajustes metodológicos en la tasa básica pasiva hace que no impacte. Entonces hubo que ir eliminando el efecto de Hacienda sobre la tasa básica pasiva para ir ajustando los resultados que va dando el modelo, y entonces hacemos el análisis, bueno, ¿y qué está haciendo Hacienda? ¿Con quién se está endeudando? ¿Cuál es el que se espera cómo presiona las tasas en el mediano plazo? Esa es la evolución de las tasas, y vemos que en realidad sí, ya han sabido mantenerlas, sí está creciendo, pero no, por lo menos en este momento, la liquidez específicamente en el sistema financiero no la está comprometiendo. Esto es el gráfico que yo les quería mostrar, ahora me iba a adelantar, pero este es el gráfico de tasa de interés. Esto es lo que pasó con los bancos y ese es el efecto metodológico que estamos viendo. O sea, nosotros ahí teníamos una tasa de captación de 150 días a 210 días y ahora cabemos todos los periodos. Ese efecto es el que estamos diluyendo a lo largo del año, y por lo tanto nosotros ahí lo que tenemos es la parte metodológica, separarla del modelo, de la parte monetaria de la tasa de interés para ver cuánto es lo que va a generar la economía en tasa de interés, y después le descontamos las semanas del producto del efecto metodológico. Tal vez algo aquí es que eso es pareciera que es una forma de bajar la tasa de interés en cierta medida muy drástico, porque puede ser que el volumen de dinero no esté en esas tasas, pero la cantidad de depósitos sí, y eso genera un efecto un poco negativo a la hora de medir en realidad cómo anda la necesidad de liquidez en la economía. Ok, con respecto a precios, la inflación, el terreno negativo hasta lo que estamos viendo ahorita, ¿okay? Nosotros tenemos que los datos son inflaciones negativas hasta la fecha, son datos que por lo menos para mí a mí no me gustan mucho el hecho de ver que educación sube, que alquileres sube, que salud sube, ¿okay? Que alimentación sube un poquito, ¿sí? Que comidas de fuera del hogar bajó, entretenimiento bajó, pero por otro lado tenemos combustibles, esa baja tan grande en combustibles hace que la inflación sea negativa, las proyecciones de las empresas, los ajustes salariales se hacen en función de inflaciones negativas, pero vemos que es con una inflación negativa y una tasa de interés de un 5%, es una tasa real sumamente alta, eso tampoco es positivo para la economía. Y también que si nosotros vemos una persona que no necesariamente está relacionada directamente al sector transporte, el impacto sobre los demás sectores no ha sido importante. ¿Okay? De hecho, agarrando la canasta de bienes y servicios y evaluando los costos de lo que ha sucedido con el combustible, quitándolo y poniéndolo, se observa que que las tarifas de buses y de taxis no han cambiado, pero los combustibles sí. Entonces, al eliminar el efecto, más bien subieron los precios o bajaron muy poco. Y hay una persona que anda en bus, ¿okay? Por ejemplo, llama la atención que es difícil que tenga esa baja en los precios, y tampoco se le trasladó a alimento o a educación. Entonces, al final, las personas que andan en vehículos son los que sintieron esa baja durante varios meses, va llenando tanque a un precio menor, pero en realidad en la economía no lo sintió. Y ahora se refleja sobre efectos salariales, incrementos en la producción, porque las empresas también lo utilizan como una variable relevante. Bueno, pero ahora en este momento estamos viendo que se espera inflación en terreno positivo para el tercer trimestre.
es muy difícil que la inflación quede en terreno negativo, ¿okay? Ya porque el dato que el aumento en precios de combustible, creo que fueron 80 colones, quedó para después de julio, o sea, quedó justamente en julio, y junio es donde cierra el semestre, entonces es muy probable que se vea reflejado. Por otro lado, la inflación, el Banco Central tiene una meta de inflación entre 2 y 4%. Para que la inflación llegue a ser de un 2%, ocupamos que los precios crezcan como un 0.6 o 0.7% mensual de aquí a final del año. O sea, la inflación es que teníamos en el 2002, 2004, inflaciones del 9, del 12%, eso es difícil. O sea, ¿qué es lo que se espera? Yo esperaría que el Banco Central vea un poco su meta, y la meta está entre 2 y 4, bueno, que valore que los precios realmente están bajos, y que si medimos esa inflación de esta forma, vamos a tener una inflación entre un 1 o 1,5% máximo para final del año, y ese dato sí implica que los precios crecieron bastante. ¿Ok? Si vemos un poco la que yo mencionaba, esta evolución de los precios está relacionada, y esta es la evolución de la gasolina y el diésel. Entonces tengo aquí ahí está gasolina súper regular y diésel, y lo que tenemos es los precios, índice de precios generales, tiene un impacto enorme, ¿okay? Y eso es tal vez algo que lo que les mencionaba hace un rato, que es bueno valorarlo. Yo aprovecho, tal vez, inclusive en la universidad, a mis estudiantes siempre digo, bueno, si vamos a hacer ajustes tarifarios, si vamos a evaluar el crecimiento de un sector, bueno, analicemos los precios de ese sector, tratemos de evaluar, desarmar el índice de precios al consumidor y ver qué es lo que está creciendo, si son granos básicos, si son productos, comidas fuera del hogar, qué tipo de comidas, ¿okay? Porque en realidad cuando analizamos la inflación y incluye esta situación, bueno, esto está jalando por completo todos los resultados que estamos analizando, y por ende, como mencionaba, los salarios. Ok, con relación a la situación fiscal, la situación fiscal en sí se mantiene igual, en el sentido de que el gobierno sigue endeudándose bastante, no se reduce significativamente el déficit fiscal y no hay una reforma. Sin embargo, tenemos aquí lo siguiente, el gasto corriente, ¿okay? Se ubicó en 18.8, pero en este caso es una cifra inferior a la registrada un año atrás, y el ingreso tiene una cifra levemente superior. Si tenemos un gasto levemente inferior y una cifra de ingresos levemente superior, entonces lo que tenemos es una mejora, ¿okay? En esa situación fiscal, al menos en este trimestre. Vean, esto es la tasa de crecimiento. Esta tasa de crecimiento de los ingresos, ¿okay? Tiende a ser inferior a la de los gastos, y en este caso la de los gastos superior. En este punto se da una diferencia en donde los gastos crecen a un ritmo menor a los ingresos. Los ingresos crecieron en forma importante por un efecto específico, o sea, los bancos hicieron un pago al gobierno y se registró como ese cambio. Entonces uno dice, bueno, eso puede registrarse, pero este es el dato acumulado, entonces hay que saber que es una tendencia de más plazo, son 12 meses sumados los que estoy evaluando ahí. Si nosotros vemos lo siguiente, tenemos que en efecto hay un incremento, los gastos superan en un 35% los ingresos, o sea, la situación no es que se puede resolver sin una reforma o sin una contención del gasto importante, sigue el problema. No obstante, por primera vez, vean lo que yo les mencionaba hace un rato, esto es el crecimiento absoluto, ¿okay? O sea, en términos nominales del gasto y esto de los ingresos, y se da este punto. Se observa, como es 12 meses, se observa que es una tendencia que se está observando, se ve una tendencia en donde los ingresos tienden a crecer un poco y los gastos se han contenido, pero el dato que llama la atención es este último, que es la primera vez en varios años que se observa en donde el término absoluto, no la tasa de crecimiento de los gastos, es inferior a la de los ingresos. Positivo, bueno, vamos a ver un poco si tenemos ahí las cifras. Este cuadro reúne básicamente toda la situación fiscal del primer trimestre del 2014. Teníamos, por ejemplo, aquí que los ingresos del gobierno pasaron de un 14.3 a un 14.4, ¿okay? Ese es un incremento leve, y después aumentaron de un 14.4 a un 14.9. Ese incremento de los ingresos, ¿a qué se debió? Bueno, principalmente a impuesto a los ingresos de utilidades. Tenemos que aumentó de un 4.1 a un 4.6, o sea, se incrementaron en los últimos 25 meses producto de aumento de impuesto de renta. Ahí está incluido el tema de los bancos hicieron un pago al gobierno, pero también incluido el tema de una mejora en la recaudación, que se ha ocupado, es leve, pero esos son los efectos que se observan cuando uno los ve el déficit, el resultado final en el déficit. Con el lado del gasto, aumentó en el primer año, 19.9% a 20.2%,
Y después aumentó a 20.5. El aumento entre el 2015 y el 2016 es bastante bajo en comparación con años anteriores. Eso un poco es esa contención. Y si analizamos ahí, se debe principalmente a la baja que se observa en ese último trimestre en gasto corrientes y gasto de capital. ¿Okay? ¿Qué tenemos con el déficit fiscal? Entonces, ¿qué resultado nos da eso? Bueno, ese déficit fiscal pasó de 5.6, vean que ahí estaba aumentando a un 5.8 y otra vez a un 5.6. Este último dato, si lo vemos, pasó de 5.9 a 5.6 en este último trimestre, y el producto de esto que estoy mencionando. O sea, nosotros, si hay una tendencia que se observa, sí hay que dejar claro esto. Uno podría decir, esta tendencia se mantiene. Hagamos un ejercicio, supongamos que se mantiene. Si se mantuviera, el déficit fiscal se acaba en un año. Por lo tanto, es difícil que se mantenga. Es un caso particular. ¿Okay? El asunto es que sí podemos ver que hay un esfuerzo, por lo menos por la economía, mejorar los ingresos. Ahí vemos que el crecimiento definitivamente generaría una mejora en la recaudación. Y vemos por lo menos el último dato que existe vimos 6, los gastos son un 35% superiores a los ingresos. Entonces el gobierno está endeudando, te endeuda constantemente, y ese es el efecto en la deuda interna bonificada. Ahí tal vez la pregunta que a mí me gusta hacerme es, bueno, está aumentando la deuda, eso lo hemos visto. El asunto es que hemos visto que esa deuda interna, cuando aumenta la tasa de interés, impacta el mercado monetario. A raíz de eso, en el 2012 se hizo la emisión de eurobonos y en efecto se dejó de presionar la tasa de interés doméstica, pero en este momento, ¿qué está pasando? ¿Quién está adquiriendo esa deuda? Cuando analizamos un poco eso, cómo se ha financiado la deuda, lo que tenemos esta es la estructura de deuda. Si evaluamos, vean que la deuda interna total en este momento anda en los 7 billones, en este caso pasa a los 8.7 a lo largo de un año. ¿Quiénes adquirieron esa deuda? Vean, estos sectores, bancos públicos, sector público no financiero y el resto del sector público. Aquí tengo el sector privado, sector financiero no bancario y esta parte del tema de pensiones. En pensiones, con la SUPEN no logramos dividir deuda interna de externa, entonces aquí en pensiones está separado porque incluye también la deuda externa. Veamos quién adquirió esa deuda, que es tal vez el interés que yo tengo aquí. Esta es la deuda que ha aumentado en los últimos 12 meses. ¿Okay? Ese 1.1 billones de colones es el aumento. ¿Y quién ha adquirido esa deuda? O sea, quién le ha prestado al gobierno y en este momento tiene esos títulos. Quien le ha prestado en este caso en mayor medida va siendo los bancos públicos y después el sector privado. ¿Okay? Importante, bueno, el caso de los bancos públicos, eso es grande cuando uno lo ve en la totalidad, pero en años anteriores ha sido mayor, por lo tanto uno puede ver, bueno, en el caso de los bancos públicos, esa debe ser una de las razones interesantes de por qué la tasa no ha subido tan drásticamente. Y el otro punto, bueno, que gran parte de los recursos se ha financiado en el sector privado. Mucho de eso, digamos, podríamos hablar inclusive un 40% se ha financiado por el sistema de pensiones. Una parte se asume que es sector privado y se asume por el lado de fondos de inversión, pero sí es un componente importante. O sea, llama la atención el dato y tal vez ver que este es el efecto que ha generado que no se presionen todavía las tasas de interés. ¿Cuánto aguanta esto? Un poco es la pregunta que nosotros nos tenemos. ¿Hasta cuándo puede el gobierno seguir endeudándose internamente sin presionar las tasas? Porque en el momento en que presione las tasas ya el esquema que tenemos para el 2016 va a variar. Eso sería. Muchas gracias, don Rudolf. A partir de este momento abrimos un espacio para preguntas. Les recuerdo, por favor, ser concretos, levantar la mano para proceder a hacer la pregunta. Al final del espacio de las preguntas, vamos a tener las palabras de don Enio Rodríguez, el presidente del colegio. Muy buenos días. Licenciado, yo sé que este no es un foro político, y usted es un técnico experto y lo felicito. Pero no voy a dejar de soslayo algo que me inquieta. En cuanto al gasto público, yo creo que las asimetrías creadas en cuanto a las tasas salariales ha creado dos clases de gentes en este país. Los funcionarios públicos y los que se sientan aludidos, lo digo con mucho respeto,
y los que estamos en el sector privado. Independientemente de nuestra calificación, nuestro currículum, nuestra trayectoria, entendemos que en el sector público se gana 3, 4 veces a lo que ganamos en el sector privado. Y en el sector privado, si hacemos malas cosas, se nos despide. En el sector público, no tanto. No tanto. ¿Ok? Entonces se han creado como los arcángeles costarricenses y los no tan favorecidos costarricenses, ¿verdad? Y nadie le pone el cascabel al gato, independientemente de la tendencia positiva pareciera del déficit público. Nadie le pone esas asimetrías, las pensiones de lujo. Vos sos del sector público y te pagan 20 años de liquidación, de prestación. Y te felicito. Salado yo estoy en el sector privado, me pagan 8. Y seguimos igual los costarricenses, seguimos votando y ustedes, los expertos técnicos, ven esto y ¿qué piensan? ¿Por qué no se hace? Y te repetí, esto no es un foro político, de ninguna manera, es un foro técnico. Entonces la pregunta concreta es, si no se toman las medidas de esa asimetría repugnante, colegas, repugnante, en un colegio donde habemos economistas, administradores, etcétera, de ciencias económicas, y pasa a nuestro frente asimetrías, desigualdades tan abominables, ¿de qué se puede esperar de este país? ¿Qué implicación tendría en el empleo el tomar medidas, cajita blanca, de reforma a los salarios? Veamos las gerencias de los bancos, 15, 20 millones, por favor. Este señor, ¿qué cerebro tiene? Es un extraterrestre. O yo soy un simple mortal, un ignorante. Muchas gracias. Okay. Vamos a ver. Bueno, tal vez ahí un par de cosillas con datos. En efecto, si uno analiza los datos del salario, uno se da cuenta que el 83% de los trabajadores del sector privado ganan menos de 300,000. Menos de 300,000. Entonces es un dato fuerte, digamos. Y uno diría, bueno, que ahí, cuando uno ve eso, bueno, hay algo también un poco malo en ese sector. O sea, está bien, el sector privado, el público está ganando mucho y todos los pluses, etcétera, pero el sector privado, en algún sentido, está pagando salarios de hambre en algunos sectores. Verlo. Entonces, ¿por qué me pasó que me llevan con el cuadro y me dicen es un abuso por encima de un salario 700 por arriba? ¿Y cuál fue que se me ocurrió? Bueno, ponderarlo por la cualificación. Y el esquema cambia totalmente. O sea, el sector privado tiende a pagar salarios muy bajos a trabajadores poco calificados. El gobierno no controla a trabajadores poco calificados. Entonces, si yo pondero por eso, la visión les cambia un poco. Vamos, nada más es un dato. Y por otro lado, otro dato es, si yo veo el gasto y hablo de gasto, lo de los bancos no entra, la universidad no entra, el ICE no entra. No, pues nosotros ahí podríamos hablar de Asamblea Legislativa, el Ministerio de Educación, pero también usted se va al Ministerio de Educación, agarra a los maestros y los datos tampoco le van a decir, no, estos son millonarios. Entonces, claro, los bancos y el dato que hice del banco, perfecto, pero no entra dentro del gasto y el déficit fiscal ahí no juega un papel relevante. Porque los bancos se administran solos y tienen sus utilidades solos. Entonces esos son un par de datos, pero en efecto existe un problema. Sabemos que el gasto desde la crisis del bienio 2008-2009 se disparó, y algo importante es que así como estamos no tiene solución, o sea, no converge. El déficit simplemente crece y crece y crece. Y una reforma fiscal tampoco genera lo que se esperaría, porque la reforma fiscal depende mucho del ciclo económico. Entonces, supongamos que hagamos una reforma fiscal que hoy en día nos genere una situación fiscal formidable. Probablemente, porque es un efecto de ciclo económico, nos vuelva a generar un problema fiscal que nos genere deuda adicional, y si no reformulamos nunca el gasto, volvemos a caer en esa situación. Entonces, en efecto hay que hacerlo, pero para medidas de más de largo plazo.
Mi nombre es Carlos Nas. Algo que vi hoy en la prensa, Banco de Costa Rica, que por qué estaban disminuyendo los créditos y estaban aumentando los bonos. O sea, aparentemente están dedicando más a invertir en bonos que a hacer préstamos. Entonces el gerente dijo que era que había mucha liquidez. Y eso concuerda con las cosas que has dicho aquí. Lo otro que quería anotar es que cuando nosotros calculamos la tasa de interés poniendo plazos muy pequeños, digamos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, eso tiende a reducirnos mucho la tasa de interés y no es un buen indicador como para saber que esa es la tasa que va a ser utilizada en las inversiones, porque ellas requieren financiamiento de mediano y largo plazo, básicamente eso. Y finalmente, con respecto a los precios de los combustibles, mucha gente ve que bajan el precio del crudo en Estados Unidos, el precio el WTI, y se imagina que ese bajonazo de, digamos, de un 40% se va a traducir en bajonazos iguales en los precios de los combustibles internos. Pero resulta que como nosotros tenemos una proporción muy alta en impuestos, el efecto realmente se diluye al ver los cambios en el precio nacional. Sí, no, excelente, muchas gracias. Tal vez ahí sí, en efecto, la metodología de ajuste de ARC para el precio de los combustibles, primero usa un precio de referencia internacional, que no necesariamente es en ese momento el que está bajando o en ese momento el que Recope está comprando, y también que tiene rezagos. Entonces nosotros siempre vemos esos rezagos. Para efectos del modelo tuvimos inclusive que en un inicio usábamos el precio del petróleo y que era una medida internacional mejor, pero en realidad tuvimos que trasladarnos a ver el precio del diésel y la gasolina nacionales, incluirlo dentro del modelo y sacar el precio del petróleo, porque no estaba funcionando. Buen día. David Roldán, para servirle. Mira, 2 consultas. Una es, digámosle, más que todo pensando en el tipo de cambio. Me gustaría saber qué variables utiliza el Banco Central para establecer, más que todo el gobierno, para intervenir en el tipo de cambio. En el sentido que, como hemos visto, muchas variables económicas se mantienen y que la inflación, como se lo ha manifestado, viene siendo negativa, más que todo. Y el otro es más que todo en la parte del referéndum del petróleo. Los ingresos vemos que subieron, los ingresos de gobierno y se incrementaron por impuestos de renta según la exposición, ¿verdad? Pero yo estaba viendo que, digamos, como dijo el compañero, que el petróleo, ¿verdad? Baja, pero el precio de la gasolina se mantiene. Entonces, pero que esa disminución en la baja del petróleo no es tan pronto como cuando lo suben. O sea, que bajan el precio de la gasolina, pero tardan muchísimo en bajarla. La pregunta mía es, esas dos. Una es, ¿qué variables utiliza el gobierno o piensa el gobierno para intervenir en el tipo de cambio? Y el otro, más bien, si no es que la parte de gasolina está financiando el gobierno en muchas cosas. Bueno, con respecto al tipo de cambio, balance de pagos es clave. O sea, cuántos dólares están entrando y saliendo de la economía, ese neto en términos de dólares. La deuda del gobierno ahora, o sea, es una variable nueva, relevante, que es cuántos dólares trajo el gobierno, o en este caso, por ejemplo, que el gobierno se está endeudando internamente en dólares. Bueno, eso es una variable que el Banco Central tiene que ver. Y las compras, el Banco Central está revisando Monex constantemente y está evaluando quién está comprando y, bueno, cuántas magnitudes están comprando y vendiendo de dólares constantemente. ¿Qué es lo que el Banco Central ahí procura hacer? Bueno, si por ejemplo empieza una gran demanda de dólares, entonces en Monex se empieza a revisar, a generar compras de dólares a diferentes precios, y esas compras, conforme empieza a pasar el día, van calzando con ventas, pero empiezan a subir los precios. El Banco Central, cuando empieza a observar eso, tiene un límite que no conocemos,
conocemos, es un porcentaje en donde dice si el tipo de cambio está subiendo tanto o las compras o ventas están cambiando en tanto, intervenimos. Ahí, ¿qué es lo que procura hacer? Bueno, si el tipo de cambio está subiendo, el Banco Central lo que procuraría, o sea, lo que hay en la gente es que está comprando dólares, el banco procuraría empezar a vender. ¿Y a vender a qué? A los precios, al último precio que se está cerrando, pero tirándolo al último precio menor que se está cerrando la negociación. ¿Qué es lo que busca ahí? Que no se den momentos en donde el sector privado empiece a demandar dólares y que él mismo se compre los dólares, se vendan y se compre los dólares a precios mayores, sino que el Banco Central interviene y los vende a los últimos precios. Y lo mismo cuando está comprando. Entonces, eso es un poco lo que utiliza. Pero es casi, si podemos ver, si los datos de tipo de cambio son diarios. Entonces, la información esta que yo le estoy diciendo es diaria. El Banco Central interviene de forma diaria. Entonces, todos los días se está evaluando ese mercado, cómo se comporta. La suma de esos días al final me da la evolución, que son esos gráficos, por ejemplo, semestrales que hago yo, que ahí se ve realmente si el banco intervino bastante o no. Eso con relación a tipo de cambio son las principales variables, balanza de pagos y el mercado interno. Y después con el tema del petróleo es esto, la fórmula de combustible para fijar el precio del combustible es el precio de referencia internacional multiplicado por el tipo de cambio. Ahí está una variable que a veces sube, o sea que si sube, aunque baje el precio del petróleo, está subiendo el tipo de cambio. A eso le suman una K que corresponde a los costos operativos de Recope, ¿okay? Y a eso se le suma el impuesto único al combustible y los márgenes de las gasolineras. ¿Qué tiene ahí? Que el impuesto único al combustible es una suma. Entonces ahí, esa es tal vez la parte más importante. Muchas veces a uno de micro empieza a explicar impuestos y es un impuesto de valores, o sea, es un porcentaje. Si yo voy a un restaurante, pago un impuesto en función del plato, del valor de mi plato. Ese impuesto es un porcentaje del valor del producto. En el caso del combustible no, se le suma. Entonces ese impuesto se pactó hace años, eso fue con Miguel Ángel Rodríguez, con Miguel Ángel Rodríguez creo que cuando se estableció, creo que con Abel Pacheco empieza, pero ese impuesto entonces es un monto que se suma al precio de referencia internacional multiplicado por el tipo de cambio más los costos operativos de Recope más el margen de las gasolineras. ¿Cómo se suma? Todo lo demás puede baja el precio del combustible, puede bajar el tipo de cambio, pero el impuesto no bajaría, sino que aumenta en función de la inflación. Como históricamente hemos sido un país con inflaciones altas, lo que hemos observado siempre ha sido eso, que los precios, que a pesar de que caiga, el impuesto aumenta, producto de la inflación. Entonces sucede que cuando baja todo, pero un componente sube, entonces baja poquito. Y cuando sube, los dos componentes suben, porque el componente de impuestos nunca ha bajado. O sea, el impuesto único al combustible nunca ha bajado, a pesar de que la inflación ha sido negativa. Y más bien cuando la inflación fue, por ejemplo, estoy hablando, digamos, 2006-2005, la inflación de un 8%. Una inflación de un 8%, aunque el precio del combustible no creciera tanto, veíamos un aumento en los combustibles producto del impuesto. Entonces esa es la clave, o sea, no es como ir a comer a un restaurante en donde pago un porcentaje del valor de mi plato, sino que es un monto que se le suma. Entonces siempre va a subir si hay inflación. De hecho ahora, con datos positivos de inflación, aunque el precio del petróleo baje, ese impuesto va a subir. Y claro, el gobierno se financia. Si yo reviso cuánto le ingresa por combustible, si se lo quito, bueno, o sea, no se puede quitar. Si se lo quito, el gobierno el déficit sería como un 8, un 9%. Eso por eso sí se está financiando fuertemente por eso. Tenemos espacio para una pregunta más. Buenos días. Cuando usted se refiere a que el sector de los alquileres aumenta, ¿usted sabe cómo es que se compone esa opinión de los aumentos? Si proviene, por ejemplo, de personas o empresas que le alquilan edificios al gobierno, si viene de condominios. Son alquileres y servicios de vivienda. Entonces están los alquileres, sí, es una muestra de alquileres de condominios, casas, etcétera, en diferentes zonas del país, y servicios de vivienda que serían servicios domésticos a los hogares. Entonces está combinado, pero incluye básicamente son consumo privado de los hogares, o sea, condominios, y no incluye edificios, y no incluye esos edificios del gobierno, no, sino que básicamente hogares y condominios, es al consumidor. Muchas gracias, don Rudolf. A continuación
continuación, las palabras de don Enio Rodríguez, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. No se preocupe, no voy a hacer discurso. Nada más quería darle las gracias a Rudolf y a Gabriela y al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y anunciar que el colegio va a cooperar con el instituto brindándole estos foros en donde vamos a tener estas presentaciones cada trimestre, de tal manera que ustedes tendrán ocasión de discutir con los investigadores la evolución de la economía nacional, otras investigaciones de interés que no sean muy técnicas o muy específicas, también las estaremos divulgando. Así es que muchas gracias por acompañarnos en este desayuno y los invitamos a que nos sigan acompañando en los próximos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enio. Invitarlos para el próximo viernes a que nos acompañen a través de internet